Esta semana quisiera compartir el último mensaje antes de que mueran los hermanos que están al frente. Mueran al mundo. Y este mensaje lo he titulado El único comienzo eterno. Nosotros tenemos muchos comienzos. A veces me dicen, pastor, estoy comenzando un negocio. ¿Puede orar por mí? Estoy comenzando una empresa. Estoy comenzando mis estudios. Estoy comenzando una relación. Acabo de llegar a Estados Unidos y estamos comenzando el sueño americano. Y todos los comienzos que podamos tener no son eternos. Todo eso va a parar. Puede que nos vaya bien por un tiempo. Puede que tengamos éxito por un tiempo, como puede que no nos vaya tan bien. Pero hay un comienzo que es eterno y traspasa el momento en que nuestro corazón se detiene. Y ese comienzo es cuando llegamos a los pies de Cristo. Cuando aceptamos que nosotros somos creación y que hay un creador, y cuando aceptamos que nosotros somos creación caída por lo que sucedió en el Edén y que necesitamos un Salvador. Y cuando aceptamos de verdad que necesitamos un creador, el único creador y el único Salvador, entonces después de esa decisión se produce lo que es el bautismo. La semana pasada vimos que los primeros pasos de Jesús, si bien es cierto la Biblia habla muy poco o casi nada de la niñez de Jesús, de la infancia de Jesús, de la adolescencia, de la juventud temprana de Jesús, no nos dice nada. Es decir, de la cuna y de la huida a Egipto de sus padres, se salta directamente al comienzo de su ministerio, excepto con lo que nos narró en Lucas 2, que es cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años. ¿Y por qué? La semana pasada vimos por qué era importante eso. Y es porque es lo único que sabemos que Jesús hizo en sus primeros pasos, si podemos llamarlo así. Entonces vimos que Lucas 2 no está por casualidad, no es por casualidad el único evento que nos dice de toda la vida de Jesús temprana. No hay nada. Si usted escucha historias de Jesús resucitando pajaritos, es porque viene de quizás libros apócrifos, evangelios apócrifos que no son inspirados, que no son certeros, o historias creadas por la tradición o por mentiras. Pero en la Biblia Dios nos dejó solamente un evento de toda ese silencio en la vida de Jesús. Y ese es cuando Jesús se pierde en el templo en Lucas 2. Ahora, ¿por qué? La semana pasada vimos que habían 4 enseñanzas para la iglesia a través de ese evento en el cual se queda perdido 3 días Jesús en el templo, perdido para sus padres, pero él estaba ocupado estudiando la palabra. Vimos que las 4 enseñanzas por las cuales aparece esa narrativa o esa historia de la vida de Jesús única de los años entre medio de su vida, es porque nos quería dejar ver que es importante que los padres vayan al templo. Comienza diciendo Lucas 2 en la narrativa que José y María habían ido a Jerusalén y no por 2 horas, días. Al tercer día se dieron cuenta que estaba en el templo. Entonces la primera enseñanza que sacamos era que los padres deben inculcar a los hijos y ellos el buscar a Dios. Segundo, que a sus 12 años Jesús era un apasionado por la palabra de Dios. Y vimos que era un poco raro porque al Jesús apasionarse por la palabra de Dios, ya que lo encontraron ahí, él estaba apasionado por su propia palabra, porque él es el alfa y el omega. Juan 1:1 nos dice que Jesús es el verbo que estuvo desde el comienzo y que por él fueron creadas todas las cosas. Tercero, esa enseñanza nos dice que Jesús enseña que la prioridad de estar en los asuntos de Dios es por sobre todo lo demás. Cuando dice, y le dice a la mamá, en los negocios o en los asuntos, en las cosas de mi papá, me conviene estar, le dice. Suena un poco irrespetuoso, pero María entendió de que Jesús estaba hablando de su naturaleza eterna, que Él vino a encarnarse en un cuerpo y Él no nació de María. Eso es importante, lo vimos la semana. Yo le recomiendo que chequee la predicación de la semana pasada. Él es eterno y después de crear todo vino
a cumplir un plan y se sometió a su Padre por el tiempo terrenal que estuvo en la tierra. Y por último, el texto termina marcando la enseñanza que al igual de Jesús, la iglesia debe crecer en sabiduría, debe crecer en tamaño y debe crecer en gracia para con Dios y los hombres. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Le titulé a esa predicación los primeros pasos del baby Jesus. Los primeros pasos de Jesús. Son los únicos que muestra la Biblia. De ahí, después de eso, viene lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué es interesante entender esto? Porque lo que vamos a hacer hoy lo hizo también el que creó todo el universo. Juan 1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Pero aún así, en su calidad de eterno y creador de todo el universo, al encarnarse en un ser humano, Jesús decide cumplir la ley y decide bautizarse. Mire qué interesante. Mateo 3, del 13 al 17 nos narra: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Voy a repetir eso. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Hay una versión que dice se abrieron a él. O sea, la idea es que los cielos se abrieron de alguna manera y le llegó a él la luz. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, en quien tengo complacencia, dice otra versión. Y en esta tarde quiero rápidamente que veamos algunas enseñanzas del bautismo en aguas, ya que debemos recordar siempre que la Biblia no nos dice lo que queremos saber nosotros. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber. Y eso es muy importante. Lo voy a recordar en cada predicación si es necesario. Si usted está buscando en la Biblia lo que a usted se le antoja saber, probablemente no lo va a encontrar. Pero sí vamos a encontrar lo que Dios decidió que es esencial que sepamos. Ahora, lo primero que quiero destacar es que el bautismo en sí es un acto de obediencia y humillación. Amada iglesia Creekside, el debate que presenta Juan el Bautista al decirle no puedo bautizarte porque yo no soy digno ni de desabrocharte las sandalias, ni sacarte las sandalias, ni de eso soy digno. Eso es un argumento legítimo, porque Juan el Bautista sabía que el que venía caminando no era un hombre solamente, sino que era el eterno creador del universo. Entonces, lógicamente Juan el Bautista tenía toda la razón. Y volvemos a leer lo que dice. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Verso 14. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Eso suena como parte de un regaño. No me hagas esto a mí, por favor. Dios mío, no me hagas esto. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse. Mire qué interesante cuando el Señor dice, así debe hacerse. Nosotros podemos colocar peros, nosotros podemos colocar razones hasta legítimas. Nosotros podemos colocar razones válidas a la mente humana. ¿Por qué? ¿Por qué? No está bien, no está bien. Pero de repente hay una voz que dice, así debe hacerse. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Amada iglesia de Cristo,
Es interesante que Jesús comenzó su vida ministerial bautizándose y no porque lo necesitara. ¿Cómo va a necesitar bautizarse el creador del universo, el que le da la chamba a la NASA? ¿Qué necesidad tiene de venir a darse el chapuzón? Sino que él mismo explica, es necesario un acto de obediencia en mi condición temporal humana para demostrar que yo me someto a lo que Dios exige, que yo vine a la tierra a cumplir la voluntad de mi Padre mientras esté en esta condición humana. ¿Y cuál es la noticia para la iglesia de Cristo? Que el bautismo sí es una ordenanza de Jesús mismo para todos los que creen en Él. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjese que cuando se trata de obediencia, a nosotros nos cuesta horrores ser obedientes, o para usted es fácil. Si hay algo que nos cuesta a los hombres cuando nos casamos, es hacernos obedientes a nuestras esposas. ¿Cuántas dicen amén? Y si hay algo que les cuesta a las mujeres cuando se casan, es hacerse obediente a sus esposos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo hacer hablar la congregación. Pero eso no comienza cuando uno se casa. Desde niño nosotros comenzamos desafiando la autoridad de los padres. Por eso el rol de los papás es enseñarnos a ser obedientes. Lamentablemente, muchas personas piensan que venir a la iglesia es un favor que se le hace a Dios. Muchos piensan de que hacer sacrificios para el Señor o dar para el Señor, eso es suficiente. Un aporte económico, un diezmo, un acto de presencia, no sé, dar cualquier cosa que se vea para la iglesia, y no entendemos de que Dios no necesita nada de nosotros que no comience con la obediencia a su palabra. Lamentablemente muchos pseudo cristianos no han entendido algo, y es que el bautismo es un acto de obediencia y de humillación ante Dios mismo. Quizás no han leído lo que Samuel el profeta explicó en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, cuando contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, o ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, y eso es lo que se va a escuchar algún día. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó que hicieres, de bautizarte, tampoco Él te tomará en cuenta. Algunos dicen: pero ¿será tan así? El Señor Jesucristo dice: cualquiera que se avergüence de mis palabras o de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre cuando venga con los santos. Segundo, el bautismo es evidencia de un nuevo destino. Y es importante remarcar que es un nuevo destino y no tan solo un nuevo comienzo. Los comienzos se dan todos los años. Acabamos de comenzar un nuevo año y algunos comenzaron con el gimnasio, comenzaron con una vida más sana, comenzamos con tratar de comer menos, comenzamos lo que sea. El bautismo es un nuevo destino. Miren qué interesante. La palabra del Señor dice en Romanos 3: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No existe ni un justo, sino en balde vino Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente hay un justo y se llama Jesucristo, y esa fue la razón por que Dios descendió por 33 años aproximadamente a ser Emmanuel, Dios con nosotros, a tener su tienda, como dice la palabra, a acampar al lado de nosotros. Una persona que se bautiza no está diciendo que es perfecta. Así que tranquilos. ¿Ok? Voy a repetirlo. Una persona que se bautiza no está diciendo ahora soy perfecta. Todo lo contrario. Está declarando públicamente que se da cuenta que necesita a Dios. Necesita a su Creador y necesita a su Salvador. O sea, no es autosuficiente como otros piensan ser. Mientras otros piensan que con una chamba buena y con un cheque que le llegue todos los meses, ya la hacen en América. The American Dream is completed. Otros que están acá al frente están diciendo, si pasa eso o no pasa eso, yo sigo incompleto. Yo necesito de mi Creador y de mi Salvador. Déselo fuerte al Señor. El bautismo en aguas es una evidencia de que una persona ya decidió creerle a Jesús y decidió comenzar a seguir sus enseñanzas, y probablemente van a haber dificultades, pero decidió por Dios. Ahora, ¿cómo va a lograr seguir las enseñanzas? Para eso está la iglesia de Cristo, la iglesia local con sus líderes. ¿Y qué es lo que se predica en una iglesia local como doctrina sana? Una iglesia que le permite crecer a un nuevo creyente es una iglesia que tiene claro que solo la palabra de Dios es nuestra lámpara. Es una iglesia que tiene claro que solo la fe justifica al hombre. Es una iglesia que tiene claro que solo la gracia de Dios nos ofrece gratuitamente la salvación. Es una fe que entiende que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la gracia y la fe para llegar a Dios. Y es una iglesia que entiende que solo se le debe dar la gloria a Dios y a ningún líder humano de carne y sangre. Esos son los principios de la Reforma Protestante. Ese fue el volver al principio, volver al texto que tenemos. Solo la gracia, solo Jesucristo, solo la Escritura, solo la gloria a Dios, solo la fe. Y eso es lo que tienen que buscar ustedes, mis hermanos. No enfocarse en nada más, sino en solamente hacer crecer su fe, solamente mantener la gracia, la salvación, solamente mirar a Jesucristo, solamente darle la gloria a Dios. Y eso solamente se encuentra a través de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Pero lo más importante es que el bautismo no es solamente un nuevo comienzo, sino un nuevo destino. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice claramente que al final de los tiempos van a haber dos grandes grupos que van a tener que rendir cuentas a Dios. El primer grupo es el de los que rechazaron a Jesús como Creador y como Salvador. Y el segundo grupo es el que no rechazó a Jesús como su Creador y Salvador, y por ende, o por eso, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ustedes, mis hermanos, tienen un destino diferente, escúchenme bien, aunque se equivoquen. Porque el que pecare, abogado tiene para con el Padre. Dios no los llama para vivir atemorizados como hijos que tienen que vivir con el temor de que papá los bote de casa. Dios no bota de su mesa a nadie mientras se llegue a sentar y agache la cabeza. ¿Lo harían ustedes con un hijo? Y la palabra dice que ustedes, siendo malos padres,
¿cómo no va a tratarnos mejor Dios mismo? Un nuevo destino. Alguno pensó quizás, no, mi destino, como me preguntan a mí, el otro día me preguntaban, ¿dónde te imaginas? Y uno dice, bueno, yo siempre desde que llegué dije que quería jubilarme en mi país. Algunos se identifican con esa frasecita, me voy a comprar mi ranchito, me voy a comprar mi casita, me voy a comprar un campito y me voy a vivir mi vejez en mi paisito. Las cosas cambian. Yo le decía, bueno, tengo 4 hijos, no sé si voy a querer irme a estar solo en Chile. Quizás después las cosas cambian, a uno lo forzan a cambiar los planes de navegación. Pero ese no era mi destino final. Su destino final, amada iglesia, no es volver a México. Ni siquiera sabe si va a volver a México o cómo volvería a México si sucediera. Su destino final no es volver a Guatemala, El Salvador, Honduras. No es volver a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, España. Nuestro destino final en nuestra mente consciente, ya no humana, pero nuestra alma que va a saber que sigue viva, es simplemente no ser lanzado a un lago de fuego que no fue hecho para nosotros, sino fue hecho para la tercera parte que se rebeló en el cielo contra la autoridad. Pero nosotros, al declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador, y bautizarnos, inmediatamente cambia el destino final de nuestro GPS. De repente, para llegar a la dirección en un GPS, el terreno se coloca un poco rough, medio duro. Y la vida es lo mismo. Van a venir años en que va a ser duro estar en este cuerpo y quizás pasando por sufrimiento, por necesidad, por falta o escasez de cualquier material. Pero nuestro destino final no es una morgue en un hospital. No. Nuestro destino final no es un cementerio, ni es ser hecho polvo para que nos manden de forma más barata a nuestros países. Porque bien mal los van a los inmigrantes. A todos nos quieren quemar para mandarlo, salga barato la ida, ¿no? Pero ese es otro tema. No es nuestro destino final. Nuestro destino final se marca con el bautismo, que sus vestiduras blancas se están limpiando para ver a Jesucristo. Nuestras vestiduras blancas se van limpiando con ese jabón del evangelio, ese detergente que saca toda mancha y arruga para que al final nos presentemos sin mancha ni arruga, no en vida, al final. Después de dar lo mejor de nosotros, y aunque caigamos, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. ¿Cuántos dicen amén? Abogado tenemos para con el Padre. Yo no me preocupo, mi destino final está marcado por la palabra de Dios y es estar con mi Dios. Entonces el bautismo no es solamente un nuevo comienzo, sino un cambio al destino final del GPS de nuestra alma. Y tercero, el bautismo afirma mi nueva identidad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas de identidad? Gloria a Dios porque no escuché ningún amén. Juan 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Que le recibieron a Cristo como Creador y Salvador. A los que creen en su nombre, no creen de palabra, sino creen de hacer lo que Él enseña. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no hacen su voluntad, dice el apóstol Santiago. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, los hizo hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no eran hijos antes. Antes de recibir a Jesucristo somos solamente creación de Dios. Somos parte de la creación, pero no somos hijos. Le voy a repetir esto. No crea que si usted acepta a Cristo, si no acepta a Cristo, usted es hijo de Dios. No siga
la ignorancia pública cuando declaran inconversos de que todos somos hijos de Dios. Si no aceptan a Jesucristo, de balde vino a sufrir, de balde vino a dejarse clavar, de balde vino a morir en horrenda cruz y resucitar. Pero el apóstol Juan nos dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si bien es cierto, teológicamente, yo no le puedo decir a usted, si no se bautiza, pierde la salvación. No le puedo decir eso. Pero sí puedo decirle algo. Una persona que pudiendo bautizarse, decide no hacerlo, tiene una cuenta pendiente con Dios. El ladrón que fue crucificado al lado de Jesús y se arrepintió a última hora, la palabra dice que fue salvo, que entró al paraíso, lo dijo Jesús, pero no se bautizó ese ladrón. Pero hay que aclarar algo, amada iglesia. Ese ladrón no se bautizó porque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Si hubiera recibido un indulto a última hora y lo bajan y no lo matan, él hubiera tenido que ingresar a la iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén bautizaban, como era el mandato. Entonces, si alguno piensa, ¿y por qué es importante bautizarse? Porque ayuda a afirmar mi identidad. Y yo he visto algo que es muy misterioso. He visto a personas que quizás no estaban muy seguras de bautizarse. Y esto lo he visto aquí en la iglesia Creekside. Pero cuando se bautizan, no sé qué sucede, pero algo sucede que su fe se afirma. Ellos sin haberlo planeado, el hecho de hacerlo afirma su fe porque se identifican ya no como ateos, ya no como acariciadores de la palabra, ya no como musulmanes, hindú, sino se identifican como cristianos en proceso de construcción. Y comienzan a servir en la iglesia, y comienzan a preocuparse de las cosas de Dios, y comienzan a preocuparse de su iglesia local, y eso les cambia completamente su forma de vivir. Lo peor que nos puede pasar es que lleguemos a ser igual que el emperador romano Constantino, que supuestamente se convirtió en el año 312 y por edicto imperial detuvo toda la persecución a la iglesia cristiana. Pero lamentablemente él nunca se bautizó hasta que estaba muriéndose. Y cuando se estaba muriendo, bueno, ya, tírenme agüita, por si las moscas. Y ahí le tiraron un chorrito, le tuvieron que tirar ahí. Se fue mojado. Yo no digo que lo que pasó con él es de Dios, pero él no manifestó una fe genuina durante toda su vida. Eso quiere decir que sí hay consecuencias cuando una persona, en desobediencia a la palabra, decide hacer lo que él o ella piensa que es mejor. Las razones por las cuales algunos cristianos o pseudo cristianos no se bautizan, en mi experiencia pastoral, por lo general son las siguientes. Por lo general, uno es que no han tenido un encuentro verdadero que los ha transformado interiormente con Jesucristo. Segundo, es que ellos mismos no se han perdonado por lo que han hecho o por lo que le han hecho. Tercero, es porque simplemente les duele mucho dejar un pecado que están practicando. Y esa tensión de, si me bautizo, tengo que dejar esto, no se bautizan. No sueltan el pecado porque es rico, sabroso para la carne. Y lo otro es porque a muchos les inculcaron, les enseñaron que no eran dignos de bautizarse. Como me dijo un hermano de centroamericano, un jovencito, me dijo, ¿por qué no se bautiza usted? No, pastor, es que yo no estoy aquí todavía. Y yo lo miraba, a ver, ¿dónde? Aquí, pastor, aquí. ¿Y qué es lo que es eso de aquí? No, que a mí me enseñaron el pastor allá que hay que estar aquí para bautizarse. Dice, eso no es lo que enseña la palabra. Felipe le predicó el evangelio al eunuco y esa misma tarde
El eunuco preguntó, ¿y qué impide que me bauticen? Nada, ¿dónde hay agua allí? Vamos, chapuzón. Pablo le predica al carcelero después del terremoto. ¿Y qué necesito hacer para ser salvo? Dice el carcelero. Y en esa noche se bautiza toda la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien decide bautizarse? Se afirma su identidad como cristiano imperfecto, pero justificado. Yo nunca me voy a olvidar, todos los bautizos son especiales, pero no me olvido de un bautizo que fue el que rompió los récords, que fue cuando el hermano Samuel, que no estaba para bautizarse, decidió a última hora después de la prédica, igual que ahora, venirse a bautizar con ropa y todo. Ese bautizo quedó grabado en mi corazón porque hasta vi el cambio en su vida. Los hombres y las mujeres que se deciden por Cristo de esa forma valen la pena. ¿Quién dijo que era necesario el show? En el siglo II comenzó a darse la catequesis, donde 3 años los preparaban para bautizarse a las personas por miedo a que fueran a fallar. Y como había persecución, había que asegurarse que los que entraban a la iglesia realmente fueran cristianos, porque tenían que esconderse. Pero nosotros no estamos bajo persecución, ¿o sí? Algunos los persiguen, pero porque quieren. Nosotros estamos para escuchar, decidir y meternos al agua. Hay que romper con esos mitos, con esas mentiras. Amada iglesia de Cristo, Dios no considera nuestra vida perfecta para tener una relación con nosotros. Dios nos da la opción de convertirnos en hijos verdaderos de Él solamente por aceptar a Jesucristo. Solamente por aceptar que somos creación y que necesitamos un Salvador. El perfeccionamiento, y le ruego, hermanos, que se van a bautizar, el perfeccionamiento de la vida de un cristiano viene como consecuencia de la administración de la palabra después, con los meses, con los años, y el trabajo del Espíritu Santo en la vida. Le voy a repetir, el perfeccionamiento de una persona que llega a los pies de Cristo después de bautizarse, no viene por bautizarse. El perfeccionamiento viene por ser ministrado todos los domingos, durante la semana, durante los meses, durante los años, con la palabra de Dios y con el trato personal que el Espíritu Santo da. ¿Estamos claros en eso, amada iglesia? Para eso existe la iglesia, para que se enseñe, se exponga la palabra, se ministre y se dé espacio para que el Espíritu Santo haga la obra. No el pastor diciendo, no haga esto, no se coloque esta ropa, no vaya para allá, no haga esto otro. No, es el Espíritu Santo que va abriendo nuestra mente nueva con su palabra, y a algunos le toma más tiempo que otros. Entonces debemos aprender a valorar la forma del crecimiento que Dios colocó para los cristianos. O sea, es un asunto de madurez y no de perfección. Tan bondadoso es el Señor que Él mismo, a través de las enseñanzas apostólicas, nos deja una cosa bien clara: que Él ve a los cristianos como recién nacidos, los ve como bebés que necesitan ser alimentados con leche, no con alimento sólido, porque están en un proceso de madurez. Necesitan que alguien los cuide, porque los bebés no se levantan y se van a trabajar y van de shopping. Los bebés no salen si alguien no los cuida. Para eso está la iglesia local con sus líderes. Y de vez en cuando también, aunque no es muy atractivo, a los bebés hay que cambiarle los pañales. Y es un trabajo que hay que hacer con amor. ¿Cuántos líderes dicen amén? Jesucristo dejó a la iglesia local con los líderes con una labor muy linda, que es cuidar a los que entran al cuerpo de Cristo y necesitan crecer. Pero todo esto es opcional. Me encanta recordar las palabras que un pastor muy sabio y anciano me decía: Claudio, en la iglesia recuerda que todo es por amor. Todo lo que se hace en la iglesia es por amor.
Si deja de hacerse cualquier actividad en la iglesia por amor, entonces estamos mal. Y eso no va a un buen final. Solo los que desean madurar, los que aman madurar. Es triste llegar a los 40 y darse que uno tiene una personalidad de 20. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetirlo. Es triste llegar a los 40 y darse cuenta que uno se comporta de repente como de 20. Lo único que me gustaría hacer a mí de 20 años es jugar fútbol como lo hacía. Pero aún así hasta me quiebro los tobillos. Porque así como cambia el cuerpo, debe cambiar nuestra mente. Y debe madurar. Ese es el proceso que la palabra ministrada y el Espíritu Santo va dando a través del tiempo. Solo los que desean madurar espiritualmente se esfuerzan. Los que no desean madurar espiritualmente ni siquiera se bautizan. Pero también hay esperanza para ellos. Y la solución es muy fácil. Que salten y se alejen de lo que les impide comenzar un nuevo destino. Como dijo el eunuco, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo me acerque a Dios? ¿Qué impide que usted se acerque más a Dios? Solamente usted y yo sabemos lo que nos impide acercarnos más a Dios. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con el mensaje a una de las iglesias en Asia Menor que aparece en el Apocalipsis. Y es interesante que es una iglesia, la iglesia de Laodicea. O sea, estamos hablando de personas que conocían el Evangelio, que se sentaban a escuchar en los servicios y que quizás algunos no se bautizaban. Y que quizás algunos eran bautizados, pero no les interesaba madurar espiritualmente. Leamos esto como si fuera para Iglesia Creekside. Yo conozco tus obras, Iglesia Creekside, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ay, yo soy rico, llegué a América, me ha ido bien, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. De hoy en adelante recuerden eso, mis amados hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la iglesia tibia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces nosotros erramos al pensar que este versículo de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, piensan que es un llamado a los inconversos y no lo es. Las cartas a las iglesias en Asia Menor fueron preventivas para la persecución que les venía a ellos. Pero en las cartas hay una enseñanza para la iglesia
que es universal, y la enseñanza es que Dios ve la condición de cada iglesia. Y cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, está hablando de la cena del Señor. Está hablando del pan y del vino que iban a practicar algunos a la iglesia y ya no entendían por qué lo hacían. Ya se había formado un club social que bebía y comía, pero no cenaba con Cristo. Lo peor que nos puede pasar, amados hermanos, es que nos transformemos en cristianos que funcionamos en piloto automático, disfrutando de la iglesia como un club social donde se come, se bebe, se participa, pero no está Jesús en la mesa. Simplemente Dios está diciendo, si tú, amada iglesia, me dejas entrar, yo verdaderamente voy a estar en la mesa, porque últimamente no me has invitado. Yo quiero felicitar a los que se bautizan hoy y no paro de repetirlo. Los felicito, los bendigo, porque ya decidieron comenzar a limpiar sus ropas. Yo tengo bastante tiempo tratando y pidiéndole, rogándole al Señor que limpie las mías, porque estaban muy apestosas las mías. Y de repente todavía se me manchan. Yo los felicito porque decidieron comenzar a limpiar sus ropas. Al igual que todos los que ya nos hemos bautizado, decidieron no ser fríos ni tibios, sino que están dando un paso para estar calentitos, como a Dios les gusta. Decidieron hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Dieron el paso a hacer lo que es natural, lo que está a su alcance, para que Dios haga lo sobrenatural. Yo los felicito, porque hoy ustedes decidieron no venir a calentar una silla a Iglesia Creekside, sino que decidieron invitar a Jesús a cenar en sus vidas. Y yo les voy a dar un consejo. Cuando inviten a Jesús a cenar en sus vidas, cuéntele todos sus problemas. Sáquese todo en esa mesa. Esas cenas son las que más valen. Como dice el himno, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Cuando sientas que el final ha llegado, díselo a Cristo, díselo a Cristo. Cuando sientas que tiras la toalla, díselo a Cristo el Señor. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Y lo más lindo, amada iglesia Creekside, que Jesucristo nunca llega a la cena con las manos vacías, como algunos amigos que tenemos. Jesucristo llega con 2 orificios en sus manos diciendo, te recuerdo todos los días de mi vida. Y coloca sus manitos en la mesa, y mientras comenzamos a sacar el tecito y el queque, vemos en sus manos grabado el amor que nos tiene. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo daré conforme a la voluntad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, o sea, y sus cosas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Coloquémoslo en pie, por favor.